Hacía pocos días que Johnny había recibido la noticia acerca del fallecimiento de su buena amiga Lizzie. El sentimiento de tristeza le tuvo preso durante ese tiempo, y pasaron días antes de que pudiera recuperar la cordura. Sin poder evitarlo, durante esos días su conciencia se vio nublada por una eclosión de recuerdos de muchos momentos que había vivido con ella a lo largo de los últimos años. Se arrepintió de no haber estado más a su lado en los momentos en los que había tenido posibilidad de estarlo. Sintió que su vida junto a ella había sido efímera y que le invadía la necesidad de redimirse y de reparar cualquier cosa que pudiera haber hecho mal, para que cualquier daño que hubiera quedado latente terminara evaporándose y todo fuera perfecto. Aunque Lizzie no conocía la existencia del laboratorio anclado al cenit de las realidades, muchos de los que allí había la conocían y sabían de la buena relación que había entre ella y Johnny. Durante esos días necesitó apoyarse en los compañeros y las personas más cercanas que ambos tenían, que le ayudaron a aplacar una frustración en ocasiones rayana en la ira. La amargura que experimentó le hizo entrar en un estado de ecuanimidad frente a los estímulos y los impulsos que recibía. Para poder evadirse sintió la predominante necesidad de pasar largos ratos en soledad, vagando como alma en pena y buscando encontrar momentos para la meditación y el recuerdo. Por ello, comenzó a adquirir el hábito de pasear en solitario por los pasillos de la estación en la que se encontraba, esa que se anclaba sobre el dominio físico que rodeaba al mismísimo cenit de las realidades. Pocos días antes, su amigo Radler le había explicado que, cuando diseñó la estación, tuvo que hacerlo dotándola de una propiedad autoconstituyente, lo que significaba que los pasillos y estancias que la formaban se construían espontáneamente conforme un observador avanzaba por ellos. Aprovechó esa propiedad para realizar largos paseos en solitario por la estación, momentos en los que podía perderse durante horas y horas caminando sin rumbo prefijado y sin cruzarse con nadie. Cierto día se llevó una sorpresa durante uno de esos largos paseos. Resultó que, cuando ya llevaba un rato caminando solo y por tanto lejos de cualquier zona habitada de la estación, escuchó una canción que provenía de algún lugar. Se extrañó, pues era consciente de que por allí no debía haber ninguna otra persona más que él, y trató de seguir su procedencia a lo largo de diferentes pasillos. Para su sorpresa, esta pequeña persecución musical le llevó a una gigantesca sala, inmensa pero casi vacía. Dentro de esa sala, pero al otro lado desde el cual él había entrado, vio un número importante de personas que parecían estar bailando al ritmo de la música, esa misma que él había escuchado y seguía oyendo. Johnny palideció al contemplar la escena. No pudo evitar hacerse preguntas que le inquietaron por momentos. ¿Gente bailando por esta región de la estación? ¿Gente donde se supone que no debería haber nadie?, se preguntó. ¿Y cómo es posible que haya una sala tan enorme en esta estación que hasta el momento se compone de muchos pasillos y pequeñas estancias formadas por inteligencia fractal? Sin dar crédito a lo que veía, se acercó a esa gente y comprobó que eran personas, hombres y mujeres de una civilización visiblemente distinta a la suya. ¿Eran realmente personas o se mostraban frente a él como si lo fueran? Lo más impactante de todo no era que estas personas estuvieran allí hablando, bailando y tomando bebidas, en un lugar de la estación del cenit donde se suponía que no había nadie porque los indicadores mostraban una ausencia de presencias en ese lugar. La sorpresa de Johnny llegó cuando advirtió que ninguna de estas personas reparaba en él, aunque él mismo intentara tropezarse con ellas y tratara de hacerles ver de ese modo que estaba allí. Incluso aunque muchas veces le miraban a los ojos, simplemente ignoraban que Johnny estuviera entre ellos. No podía comunicarse con ellos. Algo desconocido impedía que eso sucediera. Si les quitaba una silla, simplemente se quedaban de pie y hablaban como si nada hubiese pasado. Si les robaba la bebida, simplemente iban a por otra como si se la hubiesen terminado ellos. Si impedía el paso de alguien, éste le rodeaba y no reaccionaba sintiéndose afectado por dicha circunstancia. No comprendía quiénes eran y de dónde habían venido.
Una vez se marchó de allí, llegó a pensar que había sido un sueño o una ilusión. Una experiencia bizarra que no revestía mayor importancia. Pero en los días posteriores se encontró con esta misma situación en repetidas ocasiones. En una de esas veces en las que se encontró con ellos, subió unas escaleras y vio que allí arriba había una abertura de acceso por la que estas personas entraban y salían. Esta abertura estaba cubierta por una membrana de absoluta negrura que impedía a Johnny ver qué había al otro lado de la misma. Se acercó a la membrana pegando su nariz a la lámina de oscuridad y tratando de ver si un mínimo resto de luz podía permitirle diferenciar lo que se encontraba al otro lado. Pero la penumbra era tan densa y envolvente que no logró ver nada. Y por mucho que se acercó y lo intentó, no se atrevió a atravesarla. Solo de pensar en esa posibilidad se le ponían los pelos como escarpias. La situación era surrealista. Allí se encontraba él mismo, acompañado de unas extrañas personas, pero solo en realidad, inseguro de atravesar una membrana en un lugar donde los aludidos no paraban de bailar e ignoraban totalmente su presencia. ¿Qué hacen estas personas bailando en la estación del cenit de las realidades? ¿Y de dónde salen? ¿Están existiendo ahora mismo o es esto una reproducción de momentos pasados? Ese día se marchó de allí sin respuestas, pero sospechando que más adelante volvería a encontrarse con esa gente. No pasó mucho tiempo, cuando Johnny se vio sorprendido por un nuevo hecho. Un chico llamado Samen se puso en contacto con él y le trasladó un inquietante mensaje. Esto le incitó a aceptar una cita con él. Lo que le contó fue algo que le dejó sobrecogido. Samen disponía de un maletín que tenía en su interior unos cristales de magnadalio. Se trataba de esos minerales que días antes Johnny había ido a buscar en Irmaón con un especialista en mineralogía. Como era natural, no pudo evitar sentirse intrigado por la coincidencia. Samen le contó que, en su caso, y a diferencia de cómo se producían los de Irmaón, esos cristales habían sido creados en el interior de un agujero negro en el universo de los humanos. A pesar de esta diferencia, todos los cristales de este mineral, fueran del dominio físico que fueran, mantenían su propiedad principal. Una propiedad que los hacía únicos y valiosos en el universo y gracias a la cual eran capaces de codificar y registrar información de la propia realidad, como si se trataran de discos duros naturales. Era por ese motivo que al magnadalio se le conocía también como analema de la realidad. Samen le contó también que el maletín que había obtenido escondía además una herramienta tecnológica muy poderosa que se llamaba catapulta de gluones. El hecho de que el maletín albergaba ese dispositivo fue algo que Samen dedujo días atrás de la conversación que había tenido con el compañero de Aline, quien sufrió un intento de robo del mismo mientras lo transportaba a un laboratorio. Lo cierto era que Johnny no había llegado a escuchar hablar jamás de la catapulta de gluones, y ciertamente, cuando comprendió lo que ésta era capaz de hacer, se quedó profundamente impresionado. Al parecer, el aparato disponía de una tecnología que le confería la capacidad de modificar grandes historias de la realidad mucho mayores que las pequeñas intervenciones que estaban a la orden del día y que se practicaban bajo el marco legal. La catapulta, a diferencia, podía reconducir parámetros importantes de la realidad acontecidos durante un intervalo de tiempo que podía llegar a cubrir unas pocas semanas de plazo, lo que podía verter resultados totalmente inesperados en aquellos espacios de la galaxia que temporalmente hablando estuvieran más desfavorecidos. Samen le confirmó que había gente buscando ese dispositivo con intenciones perversas y era fundamental evitar que cayera en malas manos. Quedaba claro que a Samen le saltaban las costuras cuando imaginaba lo que cualquier indeseable pudiera hacer con una máquina capaz de alterar los acontecimientos de una manera tan poderosa.
Lo que Johnny no sabía, y Samen le contó también a continuación, era que éste estaba afectado en estos momentos por dos dolencias. Una de ellas tenía que ver con su salud, la cual se había visto súbitamente mermada poco antes de que ellos dos se conocieran. Según dedujo Johnny, esa circunstancia tenía que ver con la actuación que había desempeñado el propio Samen para dotarse del maletín, sobre la cual no le dio muchos detalles. La otra de las dolencias tenía que ver con una patología que le hacía experimentar historias deformadas de la realidad, algo similar a experiencias aberrantes que trastornaban el sentido de la objetividad de sus vivencias particulares. Esta alteración le obligaba a mantenerse necesariamente aislado de la tecnología, ya que dicho aislamiento obligaba a la realidad a ser más objetiva con las historias que él experimentaba. Esto imponía una necesidad a Samen que, en ese momento, durante la conversación, confesó a Johnny, necesitaba encontrar a alguien que custodiara la catapulta de gluones en su lugar. Durante la conversación que ambos estaban teniendo salió a relucir también un problema sobre el cual se estaba hablando mucho en todos los lugares habitados de la galaxia. Tenía que ver con los conocidos como frentes de autoconsistencia. Esas entidades que habían sido espontáneamente creadas por la realidad para tratar de corregir todas las inconsistencias que se estaban acumulando por doquier. Aunque Johnny había escuchado hablar de ellos, no fue plenamente consciente de su importancia hasta que comentó tal circunstancia con Samen. Este estaba muy preocupado por dicho fenómeno, considerándolo como uno de los más peligrosos a los que la humanidad se había enfrentado jamás. Capaz de derrumbar la tecnología de la galaxia, desconectar a toda la humanidad y aislar a todas las ciudades unas de otras. Pero lo que más dejó sobrecogido a Johnny de todo lo que éste le contó fue el hecho de que Samen tenía cierto nivel de convicción de que la naturaleza propia de la catapulta de gluones, la herramienta del maletín, podía guardar una estrecha relación con la de los frentes de autoconsistencia. Johnny y Samen congeniaron tanto y encontraron tantos puntos en común que el segundo decidió confesarle al primero dónde había guardado el maletín para que éste se encargara de su custodia en adelante. Para sorpresa de Johnny, el objetivo de su conversación se encontraba en el interior de uno de los cuerpos más fascinantes del universo, un agujero negro. Por lo que Samen le contó, había escondido el maletín en una estación espacial que se encontraba en el interior de uno de estos cuerpos, y si Johnny quería utilizarlo tenía que ir primero a recogerlo. El agujero negro en cuestión tenía una ciudad espacial vecina que recibía el nombre de Equilid. Desde allí partió con una nave de pasajeros que indistintamente iban a trabajar o a visitarlo para disfrutar de la magnífica fenomenología que se producía en su interior. En el futuro, los agujeros negros no solo eran una curiosidad más del universo, sino que seguían siendo fuente de inspiración para las teorías más alocadas y las aventuras más extremas de la imaginación. Eran lugares que la mayor parte de las personas visitaba, al menos una vez en la vida, y Johnny se sentía afortunado porque era la segunda vez que obtenía permiso para introducirse dentro de uno de ellos. Lo primero con lo que la nave de pasajeros se encontró en su aproximación a dicho monstruo devorador de física fue un elemento que científicamente recibía el nombre de ergosfera. La ergosfera era un envolvente que tenían los agujeros negros en rotación y que también era conocida en esa época como la frontera en la que el movimiento del giro del espacio alrededor del agujero negro superaba la velocidad de la luz. La nave se precipitó bruscamente hacia la frontera de la ergosfera, como debía ser, proporcionando a Johnny la posibilidad de percibir nuevamente la existencia de nuevos sentidos y sensaciones que en la práctica no poseía como humano. La tecnología y las manipulaciones biológicas le permitieron a él y al resto de pasajeros experimentar, con todo lujo de detalles, sensaciones que transmitían brumas de espacio acariciando la piel o membranas de densidad de tiempo atravesando el cuerpo y estimulando glándulas que eran sensibles.
Todo ello eran nuevas sensaciones que en el pasado no existían y que ahora se proporcionaban a través de sentidos artificiales que se habían implantado. Podía resultar controvertido, pero ciertamente los agujeros negros en el futuro habían dejado de analizarse desde la perspectiva de la relatividad general de Einstein. El desarrollo de un nuevo modelo de física había proporcionado una nueva panorámica en la manera de entender cómo estaba formado el tejido espacial. Así, un espectro de elementos físico-conceptuales llamados redactores participaban en la definición de los diferentes tipos de métrica que se conocían. Estos redactores no eran otra cosa más que aquello de lo que estaba hecho el propio cénit de las realidades. Por indicar un ejemplo, la singularidad del agujero negro, que otrora tenía un significado puramente de irresolubilidad, había pasado a ser lo que se conocía en esa época como un precipitado de bosones de Higgs. Y toda la fenomenología alrededor de la referida singularidad consistía en una combinación de métricas que antaño se desconocían y por eso mismo no podían ser consideradas en las soluciones que se estudiaban. En el futuro, las personas podían introducirse en el interior de los agujeros negros porque transportaban su materia al dominio físico de Irmahón, que era compatible con la combinación de métricas que se daba en el interior de estos cuerpos. Una vez Johnny superó las turbulencias de la ergosfera, accedió a una estación ubicada dentro de los dominios del agujero negro que tenía unas mastodónticas torres que apuntaban hacia el inmenso horizonte de sucesos, el cual se hallaba portentoso bajo sus pies. La vista desde el interior de ese lugar era delirante. Nubes de densidad encumbraban un paisaje caleidoscópico en el que cientos de versiones de la misma estación se distribuían como réplicas atrapadas en diferentes burbujas de tiempo. Por encima del horizonte de eventos, una superficie de olas angulosas de pliegues espaciales trataba de devorar su entorno, deformándose con fiereza conforme el material proveniente del interior de la galaxia caía en cascadas sobre su superficie. Una vez desembarcó en la ciudad, accedió a un vestuario especializado y se vistió con un traje cuyo tejido consistía en millones de microaceleradores de partículas que le permitió volar en dirección a una construcción cercana que se llamaba Estación de Precipitados. Esta se hallaba por debajo del mar de olas angulosas, ya muy cerca del oscuro horizonte de eventos que se apreciaba con ramificaciones de espuelas energéticas que lo recorrían por toda su superficie. Si Samen había sido sincero con él, aquello que había ido a buscar se encontraba en el interior de esa construcción humana. La operación había sido fácil y el maletín se encontraba en óptimas condiciones. No obstante, Johnny no podía evitar tener la sensación de que estaba faltando a su responsabilidad como ciudadano y que, en cierta manera, estaba incumpliendo la ley. Y no era para menos, pues había llegado a ese lugar de manera extraoficial, habiendo falseado un propósito para su viaje con la intención espuria de que nadie conociera su verdadero objetivo. A pesar de que esto le hizo sentirse mal, en verdad algo le empujaba a simpatizar con el objetivo de Samen, y esto mismo le convencía de que estaba haciendo lo correcto. No obstante, en el momento de tomar el maletín entre sus manos, se dio cuenta de que en realidad no se sentiría tranquilo hasta que consiguiera salir fuera del agujero y fuera nuevamente capaz de viajar libremente por el interior de la galaxia. Sin más dilación, emprendió su camino de vuelta para abandonar los dominios del agujero negro. Pero, cuando ya se encontraba en el último control de salida, de pronto, se llevó una angustiosa sorpresa. En ese momento sintió cómo su corazón comenzó a latir azorado y le daba un vuelco, convencido de que la habían pillado en su huida. Había sucedido que la tecnología que debía permitirle activar las vías de transporte a través de las cuales iba a embarcar en la nave de salida no estaba respondiendo a su solicitud, y por eso mismo había hecho que quedara en una situación de bloqueo en medio de la pista. Como por unos instantes no supo qué hacer y no tenía ninguna otra alternativa, fue a hablar con una persona del control de aduanas y ésta le indicó que el protocolo no le dejaba salir de allí porque todavía no había cerrado las instrucciones pertinentes en el sistema informático. ¿Instrucciones?
¿Sistema informático? Johnny se extrañó, pues no había llegado a efectuar ninguna operación informática desde que había entrado en el agujero negro, pero no pudo encontrar ninguna buena excusa y se resignó a realizar lo que el controlador le terminó sugiriendo. En pocas palabras, tuvo que acceder al sistema desde un puesto que le fue habilitado en una concurrida sala para estudiar qué pasaba. En ese ejercicio de comprobación, Johnny encontró una información que le dejó totalmente perplejo. Como si hubiese sido algo premeditado desde el primer momento, alguien había dejado una colección de datos en aquel lugar que resultó ser de sumo interés para él. Dedujo que quien había hecho eso había aprovechado una característica que tenían los agujeros negros, a través de la cual el tiempo en su interior transcurría de manera diferente a como lo hacía en el exterior. Este carácter aislado que tenía la información dentro del agujero negro había permitido a esas personas, fueran quienes fueran, haber escondido allí dentro una información que de otro modo, en el exterior de la galaxia, podría haber sido localizada. Y, por algún motivo que él desconocía, esas personas habían decidido compartirla con él. Naturalmente, esto hizo germinar inmediatamente en Johnny la sospecha de que el haber impedido su salida no había sido un error o un acontecimiento fortuito. La información que Johnny estaba estudiando parecía increíblemente verosímil, pero contextualizaba una posibilidad que le dejó sin aliento. Era una verdad inesperada. Era un baño de claridad incómoda, pero a la vez inquietante. Era una noticia impactante y al mismo tiempo excitante. Alguien había escondido allí un dato que le servía a él precisamente como portador del maletín que acababa de encontrar. Alguien le estaba dando en ese momento un apunte importante relacionado con el maletín y el contenido de este. En otras palabras, alguien le estaba ofreciendo la referencia más importante que debía conocerse en relación con el maletín. Alguien le acababa de proporcionar una información a través de la cual le desvelaba la identidad de la persona designada para disparar la catapulta de gluones que Samen le había confesado que se alojaba dentro del maletín. Y esa persona designada para hacerlo era Arime.